¿Qué tal? Buenos días o tardes. Este es pues el segundo video eh, grabado para el curso de cálculo diferencial. El primer video pues fue acerca de, bueno, vimos acerca de la definición, bueno, no vimos el teorema de límite de una función lineal. Lo probamos usando la definición de límite. Entonces, para lo que vamos a ver ahorita también vamos a necesitar todavía la definición de límite. Vamos a probar un teorema muy útil para poder usar límites muy fácilmente sin necesidad de recurrir a épsilon y deltas como vimos la vez anterior. Otra vez recuerdo la definición de límite, es que para todo épsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si la distancia de x a, o sea, la valor absoluto de x menos a, pues, es menor a delta, entonces la distancia de f de x al límite L es menor a epsilon. O sea, para el absoluto de f de x menos L debe ser menor a epsilon. Entonces, usando eso, lo que vamos a probar esta vez, vamos a probar el límite de una suma y el límite de una diferencia de funciones. Si tenemos dos funciones f y g, tal que el límite cuando x tiende a de f de x es L mayúscula, el límite cuando x tiende a de g de x es m mayúscula, donde L y M son números reales cualesquiera. Entonces, y bueno, aquí viene esta ecuación, son en realidad dos ecuaciones. Aquí donde dice el más menos, lo sustituyen por más o por menos según se necesite. Y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, el límite de la suma de f de x y de g de x, o sea, el límite de f de x más g de x, va a ser igual a L más M. Y, sustituyendo por resta, el límite de f de x menos g de x es igual a L menos M. Eso es lo que vamos a verificar esta vez. Necesitamos probar el límite de las sumas. Básicamente el límite de la suma es la suma de los límites. Este es el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Y lo mismo con diferencia. La diferencia de los límites, el límite de la diferencia pues es la diferencia de los límites. Para probar esto, vamos a usar la definición nuevamente, porque aquí no tenemos ninguna otra herramienta en que apoyarnos. Ahí me disculpan, a esta hora del día tengo mucho reflejo aquí, esto no está mucho, no tengo un estudio así con que para hacer grabaciones, así que pues, bueno. Y normalmente les doy clase en las mañanas, donde está todo más, no hay tanto reflejo, pues hasta la hora del día y un reflejo por allá que pueden ver por allá. Entonces, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda para que no se noten mucho, pero pues ahí disculpen si no. Bueno, la idea es esta. Tenemos, lo que hay que probar es que el límite cuando x tiende a de f de x, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L mayúscula, y el límite cuando x tiende a de g de x es M mayúscula, entonces el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Voy a empezar por aquí hoy. Como les dije, son dos cosas que hay que probar, para la suma y para la resta. Voy a probarlo para la suma, para la resta es similar. Entonces, si tomamos esta para la suma, como les dije, voy a usar la definición de límite que ya les dije hace rato. Entonces, como tiene que probarse, tiene que encontrarse un delta mayor a 0 que funcione para cualquier epsilon mayor a 0 que se cumpla lo que les estaba diciendo. Entonces, empiezo tomando un epsilon arbitrario, sea epsilon mayor a 0. Y entonces, pues yo sé, como los límites cuando x tiende a de f de x y de g de x existen y son L y M, entonces por definición de límite yo sé que para f existe un delta y para g existe un delta, tal que se cumple todo lo que dijo la definición de límites. Pero esos deltas no tienen que ser iguales. El delta, o sea, hay un delta para f y otro delta para g. Entonces, llamémosle el delta para f va a ser delta 1, digamos. Este va a ser mi delta para f.
Y luego hay otro delta para G, entonces vamos a tomar este que delta 2 que sea mi delta para G. Entonces ahí, este es el delta que me dice el límite de F y es el delta que me dice el límite de G. Entonces, ¿qué hacen estos deltas? ¿Cuál es su función? Bueno, por definición de límite, se supone que existe este delta 1 para F, tal que si, tiene que ser mayor a 0, y si la distancia de X a es menor a ese delta 1, entonces, y aquí es donde se viene algo un poco raro, alguien diría, lo que debería decir, la definición es que entonces la distancia de Fx a L debe ser menor a epsilon. Pero aquí en vez de epsilon puse epsilon entre 2. ¿Por qué epsilon entre 2? Bueno, porque en realidad la definición de límite sirve para cualquier epsilon mayor a 0. Así que yo voy a aplicar la definición de límite, pero no para este epsilon que estoy tomando aquí. La voy a aplicar para epsilon entre 2. O sea, como se cumple para todo epsilon, en particular yo sé que se cumple para el valor de epsilon entre 2. Y estos delta 1 y delta 2 los voy a usar, los voy a obtener de la definición de límite, pero sustituyendo epsilon por epsilon entre 2. Y no pasa nada, porque se supone que la definición debe de cumplirse para todo epsilon, para todo valor de epsilon. Si epsilon es un número real, epsilon entre 2 también lo es, también es mayor a 0 y por lo tanto pues debe de existir por definición de límite un delta que cumpla bla bla. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es aplicando la definición de límite, pero con epsilon entre 2, porque bueno, o sea, estos delta no está, estos deltas dependen de epsilon normalmente, pero aquí los hice depender de epsilon entre 2 en vez. O sea, existe un delta tal que si esta distancia es menor a delta 1, entonces esta distancia es menor a epsilon entre 2. Y este delta 2 también es el análogo para G. O sea, si la distancia de x a es menor a ese delta, el delta 2, entonces la distancia de g de x a m es menor a, también otra vez usé por truco que está acá, epsilon entre 2. ¿Ok? Eso es lo que me voy a apoyar. Entonces, lo que yo quiero hacer entonces, lo que debo hacer es encontrar un delta mayor a 0, tal que si esta distancia x menos a es menor a ese delta, entonces la distancia de la función, en mi caso la función es f de x más g de x que tengo acá. La distancia de esto, f de x más g de x, a esto, que es L más m, debe de ser menor a epsilon. Eso es lo que yo quiero encontrar. Quiero encontrar ese delta. Entonces, ¿cuál es el delta que estoy buscando? Yo tengo aquí dos deltas. Tengo delta 1 y tengo delta 2. ¿Quién es? ¿Es este o es este? Pues alguno de ellos puede ser. Lo que voy a tomar porque en realidad esto de la elección depende de quién sea más pequeño. Porque fíjense, yo estoy buscando que se cumpla esto, las dos cosas, esto de acá. Quiero que se cumpla que esta distancia es menor a epsilon entre 2 y también quiero que se cumpla esta distancia que sea epsilon entre 2. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo puede ser que se cumpla? Bueno, pues yo necesito que esta se cumple si esta distancia es menor a este valor y esta se cumple si esta distancia es menor a este valor. Entonces las dos cosas dependen de lo que pasa con esta distancia. Y necesito entonces que sea menor a este valor para esto y sea menor a este valor para esto. Necesito entonces pues que este valor sea menor a las dos cosas, tanto a delta 1 como a delta 2. Entonces voy a tomar entonces el delta que estoy buscando debe ser entonces menor o igual que ambos. Así que voy a tomar este delta. Voy a tomar delta, que sea, perdón que dice este reflejo, ahorita no estorba, así que no lo voy para esta primera parte. Ya que estorbe, voy a tratar de evadirlo. Este delta que voy a tomar va a ser el mínimo entre los dos deltas que yo estaba tomando. Este es delta 1, el que es para F, y este es delta 2, que es para G. Voy a agarrar el mínimo de los dos. Este va a ser igual a delta 1 o a delta 2, pero nada más, pues el más pequeño de los dos, ¿no? De manera que, por elección que hice, si esta distancia es menor a delta, vamos a tener, aquí no dice nada más que tenemos. Si esta distancia es menor a delta, vamos a tener
que esta distancia es menor a epsilon entre 2 y además, esta distancia va a ser menor a epsilon entre 2. O sea, las dos cosas que yo quería, ¿no? Quería quería esta distancia menor a epsilon entre 2 y esta distancia menor a epsilon entre 2. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver para qué. Ahora sí, con esto, con este delta, que es el que yo obtuve, vamos a ver, supongamos que x es menor a, bueno, que esta distancia es menor a delta, o sea que se cumplen estas dos cosas. Ahora lo que quiero examinar es qué pasa con la función, que es en este caso la función que estoy examinando es la suma de funciones menos este valor. Quiero que este valor absoluto sea menor a epsilon, ¿ok? Bueno, examinando esto, yo puedo, distribuyendo este signo que está para tanto L para L, pues esto te va a dar menos L menos M. O sea, los dos van a ser, aquí, distribuyendo el signo, pues nada más te va a quedar así. Te va a quedar así, perdón. Menos L menos M. Entonces voy a agarrar f de x menos L por acá. ¿Sí? Y voy a agarrar g de x menos L y ponerlo por acá, agrupándolos de este lado y de este lado. Claramente, esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, ¿verdad? Nada más lo distribuí. Entonces, tengo que son iguales. Entonces, pero esta cosa es por una desigualdad que vimos, le llamamos la desigualdad del triángulo, cuando vimos valores absolutos. Esta de aquí es, si tomo esta como un número real y este como un número real, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esa es la desigualdad del triángulo. Entonces, si este es mi primer sumando y este es mi segundo sumando, lo voy a agarrar así todo completito. Entonces, el valor absoluto de esta suma es menor o igual que este, que es el primer sumando, más el valor absoluto de este, que es el segundo sumando. Ahí está. Y tengo esto. Pero esta que está aquí es lo que yo ya había dicho, que cuando la distancia de x a es menor al delta que yo encontré, esta distancia es menor a epsilon entre 2 y esta distancia es menor a epsilon entre 2. Entonces esta suma es menor que la suma de epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Y esa suma es epsilon. Así que entonces tengo que... O sea, este valor es igual a esto, al cual a su vez es menor o igual que esto, y el cual a su vez es estrictamente menor a este valor. Eso quiere decir que mi distancia acá, esto, es menor que epsilon. Así que encontré un delta tal que si se cumple esto, entonces se cumple que esta de aquí, esta valor absoluto, es menor que epsilon. Y eso es justamente la definición de límite. Bueno, entonces esto prueba, por definición, que este límite de aquí, de f de x más g de x, es igual a esta suma. Y bueno, alguien dice, ¿y qué pasa con la resta, verdad? El teorema te habla también de que con una resta, ¿no? El límite de cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual a L más M, L menos M, perdón. Entonces, aquí sería quitar, si en vez de una suma sería una resta aquí, ¿no? O sea, ¿qué cambia? Básicamente voy a hacer la misma prueba, pero voy a cambiar algunas cosillas, pero es básicamente lo mismo. Entonces, si tomas el límite de la diferencia, esto va a ser la diferencia de los límites, dice esto. Bueno, entonces la historia es igual, o sea, empiezas igual, tomas un epsilon y entonces agarras delta 1 y delta 2 tal que f de x y g de x satisfacen esto que está acá, y entonces agarras tu delta tal y como hicimos, de la misma manera, que tal que si esta distancia es menor a delta, pues entonces estos son menores a epsilon entre 2. Muy bien, eso es igual. Ay, perdón que no se alcanza ni a ver muy bien esta parte. Acá. Hasta ahí es igual. Pero entonces, ¿qué pasa con esto acá?
Bueno, lo que cambia aquí es esa suma que estaba aquí. Bueno, lo voy a regresar como estaba esto escrito antes. Era así. Pero aquí tenemos f de x, en vez de f de x más g de x, lo que nosotros vamos a querer es f de x menos g de x. Y ¿qué es esto que está acá? Y el límite es L menos M ahora. Entonces acá, este lado pues va a ser L menos M en vez. Sí. Está bien. Y entonces, pues entonces, aquí hay que hacer algunos cambios de aquí para acá abajo. Esto que está aquí ya no es como corresponde a esto que acabo de escribir. Entonces hay que hacer unos cambios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, este G pues, es ahora negativo. Entonces aquí va un negativo aquí. Y M va con un negativo. Con este negativo pues va a hacerse positivo aquí. Menos por menos te da más. Entonces, no hay problema con él. Y menos g de x más m, pues me va a quedar desafortunadamente un poco... A la hora que yo hago mi desigualdad del triángulo, aplicando lo mismo, me va a quedar aquí tal cual como yo quisiera, ¿verdad? Que es menor a epsilon entre 2. Pero este es el problema de acá. Porque en vez de quedarme esto, me va a quedar con este negativo y positivo. Entonces, bueno, es menor que epsilon entre 2, pero ¿será menor que epsilon entre 2? Pues lo que sucede es que esto que está acá es lo mismo que si yo saco de factor un menos 1 multiplicando a g de x menos m, ¿verdad? Ok, ¿sí? Sacan de un menos de factor aquí, menos que tiene g lo convierte en más, y aquí como m tiene más, entonces se va con un menos. Menos 1 por esto, pues está esto que está acá dentro del valor absoluto. Y el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, según vimos antes. Así que de aquí esto sería igual a el producto de menos 1 y esto que está acá. Voy a quitar estos paréntesis innecesarios que tengo aquí ya. Entonces es m aquí, y es parte así, perdón, menos 1, ¿eh? Ahí está. Entonces, más o menos, perdón por manchada. Entonces, menos 1 por esto de aquí es igual a esta parte de acá, pero el valor absoluto de menos 1 pues es 1. Entonces, esto es 1 por esto, pues en realidad te da esta cosa acá. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que el valor absoluto de g de x menos m, pero el valor absoluto de g de x menos m es menor a epsilon entre 2, como ya dije aquí. Entonces, esta cosa también es menor que epsilon entre 2 y la prueba sigue y concluye igual. Entonces, en efecto, el límite de una suma es la suma de los límites y el límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Eso es lo que dice este teorema. Y eso lo dice para dos funciones, pero en realidad eso se puede generalizar. Se puede generalizar para cualquier cantidad de una suma de funciones. Entonces, hay varias maneras de hacer la prueba formal de este teorema que viene acá. O sea, en realidad no tienes que limitarte nada más a una suma de dos funciones. Entonces, si tienes n funciones, f1, f2 hasta fn, tal que sus respectivos límites cuando x tiende a son L1, L2 hasta L sub n. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites y de diferencias también. Y cualquier cosa intercalada, pueden ser más, menos, o menos, más, o menos, más, menos, no sé. Puede hacer cualquier signo de acá y los signos correspondientes van a quedar igual acá. ¿Ok? La prueba de este teorema es similar a esto que acabo de hacer. Para hacer la prueba en general, bueno, se puede dar un argumento recursivo, o sea, básicamente la idea es
eh, suponte que se cumple, bueno, suponte que tienes F1, F2 hasta Fn, tienes de suma, ¿no? Entonces, agárrate F1, F2 hasta Fn-1 sumado con Fn. Entonces, el límite, de acuerdo a lo que acabo de probar aquí arriba por teorema, el límite de la suma de F1, F2 hasta Fn-1, vamos a suponer por ahora que solo son sumas, si hay alguna resta también, pues la prueba es igual. Básicamente nada más cambias el signo correspondiente ahí. Entonces, la suma de las primeras n-1 funciones más la enésima, pues es igual a la suma de las n, o el límite de esa suma es igual a la suma del límite del f1 más f2 de esta fn-1 más fn. O sea, básicamente separas la suma entre los primeros n-1 sumandos y el último, ¿no? Entonces tienes que el límite de esa suma, de lo que queda de todos estos, el límite de esta suma es igual al límite de todos esos primeros más el límite del último, ¿verdad? O sea, aplicando el teorema que ya probamos. Y luego puedes hacer lo mismo con esos anteriores. Con los anteriores te va a quedar el límite de todas las sumas. Entonces agarras el último, lo separas de los anteriores y entonces el límite de la suma de todos los primeros anteriores antes del último más el último, pues es igual al límite de los anteriores más el límite del último anterior. Y así lo vas separando de esa manera. La manera más formal de escribirlo sería, de hecho, sí sería, la manera más formal sería usar un argumento inductivo, haciendo inducción matemática. La inducción matemática me dice que el límite, bueno, tengo que hacer, si se acuerdan cómo funciona inducción matemática, toman primero el paso base y lo programan para el paso base sería este de acá, ya lo programamos para la suma de dos funciones, y ahora toman el paso inductivo, supongamos que es cierto para una suma de k funciones, y vamos a probar que eso implica que es cierto para k más 1. Y la prueba es pues equivalente, o sea, supongamos que es cierto para F1, F2 hasta Fk. Entonces, si tomas F1 más F2 más F3 más Fk más 1, entonces separas la suma entre el límite de esa suma es igual al límite de F1 más F2 más F3 más Fk más el límite de Fk más 1 usando este teorema que ya hicimos. Y luego, pues, como el primer sumando ya es igual, el límite de la suma es igual a la suma, el límite de las F1 más F2 más Fk es igual al límite de F1 más el límite de F2, así está, más el límite de Fk, entonces se satisface la prueba. Bueno, déjenme, para que no quede tan al aire, déjenme escribirlo aquí rápidamente en el pinterrón. Quería que me llevara mucho tiempo, pero mejor lo voy a escribir. Entonces, el paso base, déjenme, lo voy a escribir mientras, para que no se aburran viendo allá. Eso se hace por inducción matemática. El paso base, pues ya está probado. El límite cuando x tiende a de f de x, f1 de x más f2 de x, pues es igual a L1 más L2 por el
por el teorema anterior. De hecho, pues más o menos, ¿sí? Por el teorema que acabamos de probar. Nada más hagan F igual a F1 y G igual a F2, L mayúsculo igual a L1 y M igual a L2 en el que acabamos, en el teorema que acabamos de mostrar. Este es el paso base. Y luego está el paso inductivo. Donde supongamos que el límite cuando x tiende a f1 de x más menos f2 de x más menos bla 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 más menos f sub k de x es igual a es igual a L1 más menos L2 más menos y así hasta Ln, ¿verdad? Y dicen, bueno, si suponemos, ese es el paso inductivo, suponemos que es cierto para acá, ahora probémoslo para acá más 1. Entonces, otra vez, obviamente eso es con las suposiciones que vienen en el teorema, o sea, es que el límite de F1 es L1, el de F2 es L2 y así. Entonces, esto es, el límite cuando f de F1 de X más menos F2 de X más menos y así hasta, vamos a tomar hasta K más 1. Aquí lo que tenemos es que ver que esta primera parte, lo mismo que tengo acá arriba, y esa segunda parte la voy a separar usando el teorema anterior. Si a esta parte le llamo, si esta es mi f de x y este es mi g de x en el teorema anterior, entonces yo sé que el límite de esto más menos esto pues es igual a el límite de este más menos el límite de este si es que existe. El límite de este por hipótesis es LK más 1. Y el límite de aquí arriba, perdón, F1 más F2 más menos F de K, según el paso inductivo, me dice que es L1 más menos L2 más menos así hasta LK. Perdón, aquí me había puesto otra cosa. Entonces este de aquí pues debe ser igual a el límite de todo eso, o sea, el límite de cuando x tiende a de f1 de x más menos f2 de x más menos bla 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 más menos fk de x más menos el límite cuando x tiende a del k más unésimo. Bueno, entonces, como decía, este límite, según el paso inductivo, esto es igual a L1 más menos L2 más menos bla, bla, bla. Estoy poniendo más menos porque es para tomar en cuenta que eso sí es cierto con cualquiera de los dos signos que tomamos, ¿verdad? Y luego, o sea, eso es esta parte, ¿verdad? Esto de aquí es esta parte, este límite. Y este de acá, pues va a ser más o menos el límite de este, que por hipótesis, no es L, digo, es N, perdón, no es hasta acá. L1, L2 hasta LK. Y este es LK más 1. ¿Sí? Ese es el límite de esta de acá. Este es su límite. Y ya. Entonces, eso es lo que queríamos llegar, que el límite de la suma es la suma del límite. Entonces sería la prueba más formal, usando inducción matemática, paso base, paso inductivo. Y bueno, uno de ustedes también ya les dije que después del paso inductivo pues está la conclusión, pero ya la conclusión es nada más redactar que, bueno, si como se cumple para 2 y por el paso inductivo, esto hace que se cumpla para todo entero izquierda, n, ¿no?
Muy bien. Entonces, este es pues el resultado que tocaba ver esta vez. Con esto tenemos que el límite de una suma, pues es la suma de los límites, como nos va a ser muy útil más adelante para probar varias cosas. Entonces, la próxima vez vamos a ver otro teorema muy útil de límites o la otra demostración. Más que nada para no tener que pues verlas en clase. Aquí las ven, se las voy a dejar aquí grabadas para ustedes. Nos vemos entonces en el siguiente video.